El Chapo le pide ayuda a AMLO y así le respondió el gobierno. La defensa en México de Joaquín El Chapo Guzmán Loera le pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una corte de Nueva York. Advirtieron que el procedimiento que realizó la administración de Enrique Peña Nieto resulta ilegal y violatoria de los derechos humanos en agravio de Guzmán Loera y su familia. En entrevista telefónica con El Financiero, el abogado José Refugio Rodríguez, dijo este jueves que desde diciembre pasado, con el inicio de la nueva administración federal, se presentó un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, pidiendo una revisión y anulación del procedimiento. Se hizo esta solicitud porque a todas luces fue un procedimiento ilegal y violatoria de derechos humanos, porque se le extraditó por delitos que no estaban previstos en la solicitud de extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos, e incluso, se le está enjuiciando en una corte distinta, comentó. Recordó que Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán Loera por dos procesos radicados en las Cortes Federales de California y Texas. Rodríguez aseguró que el juicio de extradición se llevó a cabo por esos dos casos y de manera sorpresiva se le entregó por cargos que enfrentaba en Nueva York y que son por los que ahora lo están juzgando en el vecino país del norte. La respuesta del gobierno. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este jueves que el asunto de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán ya fue resuelto por el Poder Judicial Federal, instancia que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. En un comunicado, Relaciones Exteriores reiteró que Guzmán Loera fue extraditado de conformidad con lo establecido por el Tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos. Esto luego de que la defensa del capo en México pidiera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una corte de Nueva York. En este sentido, la Cancillería reiteró que el asunto ya había sido analizado y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 grado constitucional, la Secretaría emitirá la respuesta correspondiente a la petición por escrito y se notificará al domicilio indicado para ello. Alex Cifuentes, la sombra del Chapo Guzmán que se hizo narco a los 10 años. Joaquín Guzmán Loera compartió cena, lujos y hasta escondites con Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano capaz de mandar matar a su propia familia. El Chapo Guzmán consideraba a Alex Cifuentes como mano derecha e izquierda, de acuerdo a la declaración de este último. Se conocieron alrededor del 2007. Cuando el narcotraficante de México ya tenía a cargo centenares de empleados. Después de ganarse la confianza de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, Alex Cifuentes comenzó a supervisar los cargamentos de la droga que venía desde Colombia, su país natal, Bolivia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Además, servía como intérprete y corruptor de policías. Durante el juicio en Estados Unidos al Chapo Guzmán fue uno de los testigos que terminó de hundir al traficante de drogas mexicano. Sin embargo, a pesar de no estar cerca uno del otro, intercambiaron un guiño de complicidad. Alex Cifuentes testificó que el cártel de Sinaloa había sobornado a políticos de México, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto. Alex Cifuentes, la mano derecha e izquierda de El Chapo.
el narcotraficante de mayor confianza del líder del cártel de Sinaloa pagó más de $1,000 a su sobrino Jaime para deshacerse del esposo de otra sobrina porque sospechaba que les había robado. Luego, Alex Cifuentes quiso matar al sicario. Sin embargo, ninguno de los dos asesinatos se llegó a realizar. Alex Cifuentes provenía de una familia ligada al servicio de cárteles de droga. Así, le resultó fácil ingresar al mundo del narcotráfico a temprana edad. A los 10 años era un empacador de cocaína en Medellín, Colombia. A los 15 años ya traficaba él mismo. Mientras él estaba dentro del cártel de Sinaloa, su hermano trabajaba para el cártel de Medellín, liderado por el patrón Pablo Escobar, conocido narcotraficante de Colombia. Sus otros hermanos, Fernando y Jorge, trabajaban para el cártel de Cali y para el norte del Valle. Alex Cifuentes, el testigo colombiano en el juicio que se le siguió al Chapo Guzmán, terminó declarando en contra por consejo de uno de sus hermanos narcotraficantes. Esto desató la furia del ex capo mexicano, quien se enfrenta a una condena de cadena perpetua que podría ser dictaminada en junio de este año. Esto luego de habérsele hallado culpable de los 10 delitos que la Fiscalía de los Estados Unidos le imputaba. El Chapo le pide ayuda a AMLO y así le respondió el gobierno. La defensa en México de Joaquín El Chapo Guzmán Loera le pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una corte de Nueva York. Advirtieron que el procedimiento que realizó la administración de Enrique Peña Nieto resulta ilegal y violatoria de los derechos humanos en agravio de Guzmán Loera y su familia. En entrevista telefónica con El Financiero, el abogado José Refugio Rodríguez, dijo este jueves que desde diciembre pasado, con el inicio de la nueva administración federal, se presentó un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, pidiendo una revisión y anulación del procedimiento. Se hizo esta solicitud porque a todas luces fue un procedimiento ilegal y violatoria de derechos humanos, porque se le extraditó por delitos que no estaban previstos en la solicitud de extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos, e incluso, se le está enjuiciando en una corte distinta, comentó. Recordó que Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán Loera por 2 procesos radicados en las Cortes Federales de California y Texas. Rodríguez aseguró que el juicio de extradición se llevó a cabo por esos 2 casos y de manera sorpresiva se le entregó por cargos que enfrentaba en Nueva York y que son por los que ahora lo están juzgando en el vecino país del norte. La respuesta del gobierno. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este jueves que el asunto de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán ya fue resuelto por el Poder Judicial Federal, instancia que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. En un comunicado, Relaciones Exteriores reiteró que Guzmán Loera fue extraditado de conformidad con lo establecido por el Tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos. Esto luego de que la defensa del capo en México pidiera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una corte de Nueva York. En este sentido, la Cancillería reiteró que el asunto ya había sido analizado y que,
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 grado constitucional, la Secretaría emitirá la respuesta correspondiente a la petición por escrito y se notificará al domicilio indicado para ello. Alex Cifuentes, la sombra del Chapo Guzmán que se hizo narco a los 10 años. Joaquín Guzmán Loera compartió cena, lujos y hasta escondites con Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano capaz de mandar matar a su propia familia. El Chapo Guzmán consideraba a Alex Cifuentes como mano derecha e izquierda, de acuerdo a la declaración de este último. Se conocieron alrededor del 2007, cuando el narcotraficante de México ya tenía a cargo centenares de empleados. Después de ganarse la confianza de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, Alex Cifuentes comenzó a supervisar los cargamentos de la droga que venía desde Colombia, su país natal, Bolivia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Además, servía como intérprete y corruptor de policías. Durante el juicio en Estados Unidos al Chapo Guzmán fue uno de los testigos que terminó de hundir al traficante de drogas mexicano. Sin embargo, a pesar de no estar cerca uno del otro, intercambiaron un guiño de complicidad. Alex Cifuentes testificó que el cártel de Sinaloa había sobornado a políticos de México, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto. Alex Cifuentes, la mano derecha e izquierda de El Chapo. El narcotraficante de mayor confianza del líder del cártel de Sinaloa pagó más de $1000 a su sobrino Jaime para deshacerse del esposo de otra sobrina porque sospechaba que les había robado. Luego, Alex Cifuentes quiso matar al sicario. Sin embargo, ninguno de los dos asesinatos se llegó a realizar. Alex Cifuentes provenía de una familia ligada al servicio de cárteles de droga. Así, le resultó fácil ingresar al mundo del narcotráfico a temprana edad. A los 10 años era un empacador de cocaína en Medellín, Colombia. A los 15 años ya traficaba él mismo. Mientras él estaba dentro del cártel de Sinaloa, su hermano trabajaba para el cártel de Medellín, liderado por el patrón Pablo Escobar, conocido narcotraficante de Colombia. Sus otros hermanos, Fernando y Jorge, trabajaban para el cártel de Cali y para el norte del Valle. Alex Cifuentes, el testigo colombiano en el juicio que se le siguió al Chapo Guzmán, terminó declarando en contra por consejo de uno de sus hermanos narcotraficantes. Esto desató la furia del ex capo mexicano, quien se enfrenta a una condena de cadena perpetua que podría ser dictaminada en junio de este año. Esto luego de habérsele hallado culpable de los 10 delitos que la Fiscalía de los Estados Unidos le imputaba.